Hola, chicos, espero se encuentren bien. El día de hoy tengo algo increíble que contarles. Me invitaron a realizar un reportaje sobre nuestras manifestaciones culturales, porque, como ya saben, se acercan las fiestas patrias, 28 de julio. Muy bien. Pero, ¿qué sabes tú sobre un reportaje? ¿O sobre qué es una manifestación cultural? Para que me puedas ayudar. Es por ello que el día de hoy vamos a aprender un poco más de eso. Vamos a comenzar. Para poder realizar mi reportaje sobre las manifestaciones, debo conocer sobre ella. Debemos de saber que una manifestación cultural es un medio de expresarse de una región o de un lugar determinado. Puede ser por medio de danzas, canciones, música, arte, entre otras cosas más. Para conocer de una manifestación cultural es importante saber su origen, cómo se creó y qué buscaban expresar con ello. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las danzas de tijeras? Y hemos dicho que provenía de Huánuco. Esta danza, ¿se acuerdan que expresaban las fuerzas de sus guerreros? Es por eso que esta semana, para poder realizar y conocer una de nuestras manifestaciones culturales, como es nuestras danzas, nos dieron el siguiente cuadro, en donde planteaban ciertas preguntas sobre dónde se baila esta danza, quiénes la bailan y por qué la bailan, cómo es su vestimenta, en qué época comenzó a bailarse, quiénes la crearon y por qué la crearon. Actualmente se sigue practicando el por qué y también nos podríamos haber formulado muchas preguntas más. Nosotros, para poder conocer y responder esas preguntas, es necesario investigar. Pero para poder investigar debemos de buscar en fuentes confiables. Y también nos podemos guiar de imágenes o videos. Yo, para mi reportaje, completé mi cuadro de la siguiente manera, ya que voy a hablar sobre lo que es el festejo. Para eso respondí las siguientes preguntas: ¿dónde se baila esta danza? ¿Quiénes la bailaban? ¿Cómo es su vestimenta? ¿En qué época comenzó a bailarse? ¿Quiénes la crearon y el por qué? Y actualmente si se sigue practicando. Lo que más me llamó la atención fue en su tipo de vestimenta, ya que no usaban calzado. Y resulta que ellos no usaban calzado porque quienes la bailaban, que eran los esclavos provenientes del África, que vinieron a nuestras tierras aquí en el Perú. Ellos buscaban expresar sus costumbres, sus alegrías, sus penas y sus sufrimientos. Todo esto comenzó en la época colonial, sí, en la época en donde estaban y gobernaban los virreyes. Interesante, ¿no? Pero no todo sucedió en esa época colonial. También hubo manifestaciones mucho más antiguas. ¿Recuerdan cuáles vimos? Así es. Una de las manifestaciones que hemos conocido también es la del taqui, en donde los incas
buscaban y representaban por medio de historias, relataban mitos y celebraban rituales a los Apus y a la Pachamama, la tierra, en las que ellos pedían la reproducción de sus animales, la abundancia de sus cosechas, entre muchas cosas más. El Perú, como saben, han pasado por distintas épocas. Pero ¿cuáles son estas épocas? Estas épocas van a marcar el inicio y el fin de distintos acontecimientos. En este caso, en el Perú han habido 3 épocas importantes, o bueno, hasta la actualidad. La primera es la época prehispánica. En la época prehispánica o de autonomía, comienza desde la llegada de los primeros pobladores, desde hace aproximadamente 20.000 años atrás, hasta la conquista de los incas por los españoles en 1532. Es por ello que un hecho referencial que logra marcar y poner fin a esa época llega a ser la conquista. Una vez que sucede eso, comienza la siguiente época, la del virreinato o colonial. En la época del virreinato o colonial, comienza desde la llegada de Francisco Pizarro al continente y la conquista del Tahuantinsuyo, que como saben fue en 1532, hasta la proclamación de independencia del Perú, que se da en 1821. Es por ello que un hecho referencial que logra marcar el fin de esta época es la independencia del Perú, para dar inicio a la época republicana que se da hasta la actualidad. Debemos de tener en cuenta que en la época prehispánica sucedieron cosas maravillosas, como ya saben, los primeros pobladores, las culturas, Chavín, Huari, Mochica, Tiahuanaco, entre muchas más, hasta la cultura de los incas. Luego tuvimos lo que es la conquista, todo lo que fue la etapa o la época virreinal. ¿Se acuerdan de los virreyes? Pero todo ello llegó a su fin desde la independencia del Perú, que lo vamos a celebrar dentro de poco, hasta ahora en la actualidad, que llega a ser la época republicana. Y aquí podemos ver a nuestro presidente. Muy bien, una vez conocido todo esto, ya me pueden y podemos realizar un reportaje. Pero, alto ahí, ¿qué es un reportaje? ¿Será igual que una noticia? Debemos de saber que un reportaje es un trabajo de investigación periodística que un reportero realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre cualquier otro tema. Suele ir acompañado de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, entre muchas cosas más. Y se puede publicar mediante la televisión, los periódicos o en las radios. Ahora, ¿en qué se diferencia una noticia de un reportaje? Una noticia va a dar a conocer el acontecimiento, pero el reportaje va a ir más allá, va a investigar más allá de ese acontecimiento, sobre el qué podemos hacer, qué estamos haciendo nosotros, va a haber muchas cosas más. La estructura de un reportaje es el siguiente. Vamos a encontrar primero el titular,
que va a ser el título más grande que nos va a decir de qué trata el reportaje. Luego de ello, vamos a tener la entrada. La entrada va a ser un conjunto de ideas que nos va a permitir sintetizar de qué es o de qué trata este reportaje. Ello va a lograr captar la atención de todo el lector para poder engancharlo y que así ellos puedan leer o puedan ver nuestro reportaje. Luego de ello vamos a tener el cuerpo, que va a ser todo el contenido de nuestro reportaje, donde no solo vamos a narrar o describir los hechos, como les mencioné anteriormente, que hace una noticia, sino que también nosotros vamos a analizar y vamos a comparar las situaciones vividas entre épocas y en otros lugares. Es por ello que es muy importante también lo visto anteriormente, para poder ubicarnos en las épocas. Aquí también se van a detallar los acontecimientos y se van a explicar las causas como las consecuencias. También nos podemos guiar de datos estadísticos, entrevistas, testimonios o fuentes bibliográficas. Podemos añadirle también lo que son las imágenes, como podemos ver aquí. Es de muy buena ayuda. Los gráficos, organizadores visuales, entre muchas cosas más. Y finalmente, tenemos lo que es el cierre. Aquí algunos reportajes van a finalizar proporcionando ciertas conclusiones de lo investigado e incluso otros pueden dejar preguntas abiertas o una serie de interrogantes o ideas que llegan a que el lector se cuestione de lo que ha leído y pueda investigar mucho más. Pero también podemos encontrar, como les mencioné, ciertos elementos. El titular, la entrada. Muy bien, ahora que ya conozco sobre el reportaje y sobre las manifestaciones culturales, podré realizar ahora mismo mi reportaje que ya tengo planeado lo que voy a hacer. Como les comenté, hablaré del festejo. Te invito a realizar uno y que me cuentes cómo te va. Hasta la próxima.